Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y también bienvenidos a este grupo de escritores que nos acompañan hoy aquí para conversar acerca de la colección de relatos Letras y Muérdagos, publicada por el grupo editorial Letras Negras en su sello editorial Grupo Editorial Letras Negras. Así que bienvenidos, este espacio es todo para ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tal si damos inicio conversando un poquito acerca de quiénes son ustedes, cómo empezaron en este mundo de las letras y cuáles fueron esas experiencias que los llevaron a este mundo sin retorno de la escritura? ¿Qué tal si empezamos por María José? Bueno, en primer lugar, eh, muy agradecida y complacida con el grupo editorial Letras Negras por brindarme la oportunidad de participar en esta antología navideña de Letras y Muérdagos. Bueno, mi nombre es María José Córdoba Acosta, soy samaria de la ciudad de Santa Marta, Colombia, eh, abogada de profesión, egresada de la Universidad Sergio Arboleda y sumamente complacida y agradecida. Mi experiencia escritural tiene desde muy pequeña. Estoy en una ciudad de la región Caribe de Colombia que tiene un amplio sentido de la cultura. De aquí hemos salido del barrio, el emblemático barrio Pescadito, del cual estoy orgullosa, una de deportistas, una de eh, cantantes, una de tamboreros, un amplio sentido de la gobernanza cultural. Entonces, me ha arraigado culturalmente bajo la bandera de la literatura desde muy niña. Mis padres me apoyaron y posteriormente en la Universidad Sergio Arboleda inició mi proceso escritural de naturaleza profesional bajo la cátedra de plan lector, donde estudiaba muchos autores relacionados obviamente con mi carrera del derecho, y empecé a hacer bajo la modalidad de ensayo y empecé a experimentar con narrativa. María José, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más se anima? Freddy, ¿qué tal si nos cuenta un poquito acerca de quién es usted? Bien, bueno, muchas gracias también a la editorial de Letras Negras por esta invitación a participar en esta entrevista. Un saludo cordial también a toda la audiencia de Letras Negras. En realidad, bueno, yo de profesión soy ingeniero químico, un poco técnico, apartado de todo lo que es la escritura, digamos así, literatura. Pero sin embargo, mi primer libro que escribí fue un libro para empresas. Pero a partir de ahí ya me gustó esta interacción con la editorial y esto de escribir. Y entonces, pero luego los libros que escribí posteriormente son libros de otra índole, de reflexiones, de temas de vida, digamos así. Eh, Cuentos no he incursionado hasta ahora, sino con letras negras, con un Papá Noel real. Este, y el proceso fue más que todo espontáneo, porque realmente a raíz de la convocatoria que he leído, me pregunté, bueno, ¿qué puedo escribir acerca de Navidad? Y comencé este proceso de trasladarme a mi infancia, ¿no? Y básicamente ese es un poco la experiencia que he vivido aquí con Letras Negras. También participé en el mini poemas y bueno. Allí estamos participando ahora con la editorial Letras Negras y bueno, vamos a ver qué hay más adelante. Freddy, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos a una persona cuyo nombre es desconocido, así que persona cuyo nombre es desconocido, cuéntanos un poquito acerca Ok, de ti. no está. ¿Cómo están? Agradecimientos a la editorial. Perdón, se escucha mi voz. Bueno, ¿cómo están? Agradecimientos a la editorial Letras Negras. Mi nombre es Aulio Brandutrán Ramos. Soy del país de Ecuador. El acercamiento hacia la literatura es genético ya. Mi hermana fue una poetisa ecuatoriana. Eh, Ella lamentablemente hace 10 años ya partió hacia el otro mundo. Mi tatarabuelo también fue otro escritor en el año 1900.
En ese tiempo él escribía para eh, los grupos políticos conservadores del Ecuador, y el acercamiento que yo tengo hacia la literatura ha sido aproximadamente de 8 meses a un año recientemente, porque en sí lo que yo más me dedicaba es a la música. Como pueden ver atrás tengo guitarras, pero hay una frase de Sabina que me gusta, que él dice, eh, yo quise ser escritor, pero me dediqué a ser cantante. Y lo que hice fue hacer una analogía, hacerla al revés, y sería, yo quise ser cantante, pero ahora quiero ser escritor. Y creo que es algo genético ya poder escribir. Mi hermana me lo decía también, tú tienes eh, esta forma de poder escribir, de poder hacerlo, solamente tienes que estudiarlo, tienes que pulir tu escritura, las figuras literarias, estudiar un poco más acerca de la literatura. Y eso es lo que he estado viniendo haciendo este tiempo también, estudiando acerca de la escritura eh, un poco más para poder pulir más mis poemas a la hora de escribir. Y de profesión soy psicólogo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por contarnos un poquito acerca de su experiencia con las letras. Ya creo que no me sorprende que muchas de las personas que deciden escribir y que se lanzan a estas convocatorias y que rompen con ese miedo a la escritura son personas que de profesión no tienen ninguna conexión directa con el mundo de las letras, y eso hace que los relatos o las historias que cuenten tengan una perspectiva muy variada y muy oxigenada, porque pues viene de su experiencia, y creo que esa interdisciplinariedad hace que la literatura sea mucho más interesante, y he disfrutado muchísimo esa posibilidad que da, creo yo, que el nuevo mundo editorial, que no exige pues que tengamos que ser profesionales en el mundo de las letras para poder entrar y experimentar con la escritura. Creo que la escritura es de todos y para todos, y las historias, creo yo, que más impactantes que he leído en el último año han sido escritas por psicólogos. Me ha pasado. Tienen muchas historias turbias que contarnos y a mí me gusta mucho. Pero bueno, ¿qué tal si conversamos un poco acerca de cómo fue la experiencia de escribir el relato para esta colección? Y más porque es de Navidad. Sí, casi siempre es un tema que uno ya está muy trillado, es decir, es un tema que podríamos llamar cliché, no solamente en la escritura, sino también en el cine. Encontramos películas sobre Navidad, textos sobre Navidad, y creo que es muy difícil como encontrar un punto medio desde el cual conversar para hacer un buen texto acerca de Navidad. Y no solo eso, creo que las perspectivas de cómo es o no la Navidad desde cada territorio es muy diferente. Creo que como colombianos tenemos una sensación navideña muy alegre, muy festiva, pero creo que en todos los lados la Navidad no se vive de la misma manera. Entonces, ¿qué tal si Freddy nos cuenta un poquito acerca de cómo fue el proceso para escribir su cuento de Navidad, su relato de Navidad? Bien, perfecto. Como dije, no tenía pensado, no tenía en mente escribir un cuento de Navidad, sino es a raíz de la convocatoria. Y lo que hice fue trasladarme a la infancia, cómo yo lo viví. Y ese fue el inicio. Y luego, bueno, las tradiciones en una ciudad pequeña, donde yo crecí, hoy vivo en una ciudad grande, digamos, pero en la ciudad pequeña donde crecí, la tradición es algo muy conservador respecto a esta celebración de la Navidad, ¿no? Es el día, llega el día, la cena, una comida especial, y lo más importante era en aquella época el compartir, ¿no? El abrazo al llegar las 12 de la noche, los niños a disfrutar de los juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no había ese estrés por el intercambio de regalos, el conseguir los regalos, etcétera. No había eso en aquella época. Sin embargo, en la historia asocio esto de la Navidad con un personaje real, de ahí el título Un Papá Noel real.
porque en aquella ciudad nos visitaba siempre un anciano de gran porte, de gran estatura, muy fortachón, de rosado, blanco, pelo blanco totalmente, y tenía un aspecto muy parecido al Papá Noel que nos habían ya dado a conocer a los niños. Entonces, este Papá Noel real, digamos así, este anciano, llegaba todos los años a visitar a esta ciudad pequeña y con un gran saco a sus espaldas, un saco de lona, digamos así, color blanco, y venía, caminaba por las calles y las madres decían a los niños, ahí viene el anciano que se va a llevar a los niños que se han portado mal, ¿sí? Entonces, eso se quedó grabado en la mente de todos nosotros cuando éramos unos infantes todavía. Y sí teníamos cierto temor cuando llegaba el anciano. Pero este anciano más bien era un ser muy bondadoso, muy generoso con los niños. Ya cuando se ganaba la confianza de los niños, les regalaba caramelos, etcétera. Y realmente lo que él venía es a la ciudad y pedía en las casas es que le presten un espacio del patio para poder él preparar sus alimentos. Y en el saco que llevaba atrás llevaba una gran cantidad de trastos con los que él preparaba los alimentos y ciertas legumbres, etcétera. Bueno, las madres de familia le ayudaban también con ciertos complementos para que él prepare sus alimentos, ¿sí? Este hecho se quedó grabado muy de manera muy fija en mi mente porque yo lo veía muy parecido a Papá Noel, ¿no? Y de hecho los demás niños también lo asociaban ya con Papá Noel. Ahí nace la historia de este cuento de un Papá Noel real, donde prácticamente lo que describo es toda la tradición vivida, desde cómo la alegría de los villancicos, de cantarlos en los días previos, de compartir con la familia armando el árbol, pero no el árbol comercial que se compra en los almacenes, no, sino el árbol preparado con la rama seca de un gran árbol que se sacaba, se cortaba y a partir de ahí se armaba el árbol de Navidad. Este, antes la tradición era de esa manera, no había todavía estos árboles de Navidad que hoy por hoy se compran en los almacenes. Y la preparación era una cena, una comida especial, pero sin más eh, alboroto o estrés de querer hacer muchas cosas, sino simplemente el hecho de estar con la familia en ese día y de compartir con los niños. También ahí me acordé en el relato de por qué también es un Papá Noel real. Cuando yo tenía alrededor de unos 10 años, 11 años por ahí, aún creía yo en Papá Noel real, pero es por un hecho que se me quedó grabado cuando amanecí el día 25 y cuando despierto veo que había unos juguetes bajo la almohada y alrededor mío más juguetes. Y le pregunto a mi padre y le digo, papá, ¿usted me dejó esto aquí, estos juguetes, me trajo usted? Me dice, no, yo no he sido, no, yo no. Entonces, desde aquel día yo me convencí de que Papá Noel sí existía. Y realmente eso fue una experiencia de vida que me marcó toda mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Entonces, eso lo plasmé en el cuento. Justamente esa es la manera como fui creando el cuento, ¿no? Con sucesos reales, digamos así, ¿no? El personaje, este anciano, es real. Esta experiencia que tuve de niño, que me convencí de que Papá Noel existía, también es una experiencia real. Por lo tanto, digamos que sí es un cuento, pero basado en ciertos eventos y ciertas experiencias que tuve de mi infancia. Y luego me invento, pues digo, bueno, pero el cuento se le debe contar a un niño, por lo menos. Me invento entonces y digo, bueno, ¿a quién se lo cuento? Y en el cuento me proyecto al futuro, donde yo ya tengo supuestamente un nieto, y le cuento a él en esta narración, en esta narrativa, ¿no? En este relato. Entonces, en sí, en eso consiste la creación de un Papá Noel real. Muchísimas gracias. Creo que un muy buen material para iniciar con la escritura de una obra es aprovechar las propias vivencias que uno tiene y las experiencias del mundo, porque es mucho más fácil replicar lo que uno conoce
que inventar de la nada las emociones y la historia. No es que no pueda hacerse, pero me gusta muchísimo cuando las historias tienen ese componente vivencial porque se siente un poco la diferencia en, no sé, como en el corazón de la historia. Hay mucho más sentimiento y es los sentimientos que ha logrado el escritor ir acumulando y luego plasmar en sus historias, así que esa es una muy buena herramienta. Bueno, ¿qué tal si seguimos en el orden en el que nos planteamos en un principio? Ahorita María José y después el compañero. ¿Qué les parece? Así en las preguntas y las respuestas. Listo, entonces ahora, háblanos un poquito, María José, acerca de cómo fue la escritura de tu obra, qué te inspiró, qué de la tradición navideña de tu región te pareció digna de contar en esta colección de relatos. Perfecto. Pido excusas de antemano por los ruidos. Tengo vecinos muy alegres. Bueno, mi cuento es denominado Natilla Sangrienta. Como tú acabas de mencionar, en la costa caribe colombiana predomina el exceso de alegría, generosidad en las épocas navideñas. El cuento es situado en un corregimiento de Santa Marta llamado Taganga, que es un pueblo de pescadores. A partir de ahí yo quise mostrar al mundo la existencia de este maravilloso corregimiento, que es un pueblo de pescadores. Quise mostrar ese ingrediente turístico que tiene mi ciudad, ese potencial. Natilla Sangrienta es un cuento de terror navideño, porque yo me puse a pensar, como dice aquella canción muy característica en Colombia, vallenata, hay navidades tristes y navidades alegres. Entonces, no todas las navidades son bonitas, por diferentes circunstancias, ya sea por inconvenientes económicos, porque no todas las navidades se pasa bien, ya sea por la pérdida de un familiar y un ser querido, como en mi experiencia personal, ya sea por algún tipo de cuestión psicológica, emocional, mental, diferentes circunstancias, no todas las navidades son bellas. Entonces yo lo que quise con Natilla Sangrienta fue tomar ese factor de empatía, que no es solamente dejarnos llevar por los maravillosos sentimientos que provoca la época navideña, que son preciosos, sino que observar que el otro, el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, muchas veces en Nochebuena, en Año Nuevo, no la está pasando tan bien. ¿Sí? Ese es el sentido por el cual yo creo en Natilla Sangrienta. La natilla es un postre indispensable en la mesa colombiana para Año Nuevo y para Nochebuena. Entonces, la protagonista que está pasando, yo no quise marcar una situación emocional compleja, ya lo leerán. Trató de hacer esta maravillosa receta, porque es todo complejo la natilla navideña, y a medida que ella iba realizando la receta, iba manifestando sus sentimientos y sus percepciones acerca de su depresión, poco a poco. Y por eso yo quise elaborar este cuento navideño, porque no todas las navidades son muy... La empatía es fundamental también para la... Muchísimas gracias. Me encanta cuando modificamos un poco la perspectiva que tenemos de ciertos eventos, porque si bien creo que para muchos es una época feliz, en muchísimos de los países de Latinoamérica los índices de violencia intrafamiliar, la accidentalidad, muchísimas cosas se modifican durante la época de Navidad y es para peor. La gente se emborracha y se accidenta más, las familias son más violentas, se golpea muchísimo más a las mujeres en esta época, son explotadas muchísimo más, entonces creo yo que el sentimiento familiar y de familiaridad que genera este momento es muy especial, pero también tiene un lado, al menos en Latinoamérica, bastante oscuro, y cuando hay personas que deciden no contarlo desde esta perspectiva de la felicidad vendida por Coca-Cola, porque creo que en algún punto todos
a todos se nos formó una idea de la Navidad muy coca-colesca, ¿no? Con los comerciales que hacían y todo eso, como que esa idea de Navidad se fue metiendo y creo que no se parece tanto a cómo en Latinoamérica vivimos esta festividad. Bueno, ¿qué tal si nuestro último compañero nos cuenta un poquito acerca de su experiencia hablando de la Navidad? Bueno, el cuento en realidad fue un sueño. Por lo general tiendo a soñar mucho y recuerdo mis sueños. Recuerdo ese día, era en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, fue un sueño más o menos largo, y era cerca de la Navidad porque estábamos cerca de las vísperas navideñas y me levanté y lo escribí de una. eh, Después ya, o sea, lo escribí en bruto, después ya lo fui puliendo. También cuando yo envié la convocatoria, yo puse, es un cuento de Navidad, pero es algo oscuro, porque también está eh, quizás este cliché de la Navidad alegre, de la Navidad bonita, de la Navidad familiar, de la Navidad festiva. eh, eh, no, a veces las familias no todas son iguales, y como psicólogo sacar esto y sacar los demonios de las personas, desmonizar a las personas y llevarlas a un estado de capacidad humana que puedan comprender eh, las realidades alternas de otras comunidades, otros países, otras ciudades, o realidades externas de otras familias. Eh, en mi cuento no hay regalos, sino hay sueños que uno siempre va dejando año a año, escondiéndolos, y hasta que llegas un día a una edad determinada, quizás a tu vejez, y ya encuentras una bodega llena de sueños que quizás nunca los cumpliste y que no eran sueños materiales, sino eran sueños de vida, y por eso es como algo oscuro mi cuento, y es debido a un sueño lo tuve y lo escribí, y, y fue el resultante ese. Me sorprende que alguien a las 4 de la tarde pueda soñar algo, a las 4 o 5 de la tarde. Yo sueño en la noche, en el día, cuando tomo siesta no sueño y no me acuerdo de lo que sueño, pero sí, creo que los grandes escritores sugieren aprovechar todo el material que sale de nuestro inconsciente y a partir de ahí generar nuestras historias, porque creo que el subconsciente todo el tiempo está mezclando cosas que uno en su vida cotidiana no mezclaría. Los sueños son como ese lugar en donde el cerebro mezcla la realidad y la fantasía de una forma muy chévere, y recordar los sueños, llevar un diario de sueños e incluso convertir los sueños en relatos me parece una muy buena estrategia narrativa. Lo hago porque a veces, porque me cuesta, últimamente me ha costado mucho recordar los sueños. No sé a qué se debe que uno tenga periodos en los que pueda recordar con más facilidad los sueños y hay otras temporadas en las que sueña menos y recuerda menos los sueños. Pero bueno, aprovecho que estamos hablando un poquito de cuáles son las estrategias que utilizamos narrativamente y qué tal si a la audiencia, por lo general la audiencia de entrevistas sobre escritura, son personas o que les encanta leer o que están interesadas también en la escritura, ¿por qué no les damos algún consejito que a ustedes les ha funcionado a la hora de escribir? Entonces, empecemos por Freddy, ahí que nos suelte un consejito para quienes quieran empezar en el mundo de la escritura. Bueno, siempre acostumbro a tener un papel a la mano, porque las ideas a veces vienen, pero se me olvidan rápido, se me van de la mente. Eh, entonces, las anoto como que son ciertos hitos que a partir de ahí se va formando el relato, el camino de lo que vayas a escribir. Entonces, anoto palabras claves y con eso ya recuerdo de cómo armar, digamos. Primero armo como especie como que fuera un esqueleto y después lo voy complementando ya con todas las ideas. Las ideas no iniciales
muchas veces no se mantienen, sino que se van modificando en el transcurso de la escritura. Entonces, a veces sucede eso hasta el final, ¿sí? Pero una de las maneras como he podido escribir es armar esta estructura, digamos así, una estructura inicial, y a partir de ahí irla como rellenando esa estructura, ir complementando. Esa es la manera más práctica que he podido hacer, ¿sí? A veces ciertos relatos cortos, pero a veces también es como que de la mente sigue saliendo muchas cosas y los relatos se hacen muy largos, ¿sí? Entonces, cuando los relatos son largos, me ha tocado de leerlos y releerlos porque a veces es como que la idea inicial que tenías se transformó en otra idea y resulta que a veces puede salir, se te puede derivar en otro tema de lo que realmente tenías pensado escribir. No soy pues me he formado en el tema de la escritura de manera académica, porque como dije, soy de una carrera técnica. Entonces, sin embargo, el hecho de esto de practicar, como dijo, ya es sin retorno, ¿no? De escribir. Uno ya cuando escribe un libro, quiere escribir otro y sigue escribiendo y bueno, y esto se vuelve un camino ya sin retorno, ¿no? Entonces, la manera como he escrito es de esa manera. Armo una estructura con ideas iniciales que las he plasmado en algún papel, porque algo que he podido observar yo mismo es que las ideas que tengo a veces, si no las anoto, se me escapan, se me van. Después las quiero y por más esfuerzo que trato de recordarlas, no las recuerdo si no las he escrito. Por lo tanto, esa es una de las maneras como yo he podido plasmar ciertos temas en el tema de la escritura, ¿no? Muchísimas gracias. Es un muy buen consejo porque a veces pasa que la inspiración o es como ese arranque que usted dice, uy, algo me pareció genial y necesito guardar esa idea y de repente uno está, no sé, en el banco o en algún otro lado y si uno no tiene que anotar, a mí me persigue. Yo soy como de las que me empiezo a sentir incómoda y es como, pero yo siempre ando con mi celular y ahí tengo mi agendita y ahí voy poniendo. Entonces sí, es una Claro. muy buena herramienta para el escritor estar atento, porque a veces como que de la sensación más insignificante resultan las historias más profundas, porque son esas ideas que le han estado rondando a uno la cabeza hasta que en algún momento uno logra verlas con claridad y cuando aparecen no las dejen ir, porque cuando usted dice, uy, siento como ese flechazo de emoción por una historia, es porque esa historia estuvo rondando y buscando la manera de mostrarse de alguna manera. Entonces, muy buen consejo. Bueno, ¿qué tal si ahora María José nos regala ahí un consejo para la escritura? Bueno, un consejo de disciplina, creo yo, porque ahorita nos dieron un consejo técnico, un consejo para las personas que inician a escribir un relato y lo dejan abandonado, o que están muy emocionados pero no logran concretar sus textos. Eso pasa mucho y es de las preguntas que más me hacen. Cuando realicé mi primera y única obra llamada Axiología de Pescadores, que fueron cuentos, microcuentos y poemas con cultura ciudadana de los barrios populares de las comunidades del norte de Santa Marta, del barrio Pescaí. Disciplina, entrega, seguridad y mucha confianza en cada sílaba de tu escrito. Listo, que tú pasas por ese proceso de lectura, de relectura, pero hazlo con mucha seguridad, mucha confianza. Y sobre todo, no hay que caer. Esto me pasó con mi primera y única obra. Eh, en ese ego muchas veces o en ese orgullo como escritor, el no escuchar, uno siempre tiene que estar en constante escucha de todo y de todos. No te quedes solamente con tu idea, que la disciplina vaya más allá de tu idea, de las palabras del otro, de los actos de la otra. Y así es que se forja la disciplina, escuchando. Bueno, me encanta porque hay como dos cosas. Uno, para ser escritor hay que ser disciplinado. Y no solamente disciplinado en el sentido de, ay, estoy comprometido con la idea, sino que escribir
Uno perfecciona el escribir en la medida en la que escribe mucho, en la que se equivoca y ve sus equivocaciones, en la medida en que lee a otras personas y nota sus propias equivocaciones, en el reflejo de lo bien que escriben otros, ¿no? Cuando uno ve lo bien que escribe otro, empieza a notar cosas que uno no ha logrado desarrollar tan bien. No desarraigarse de los orígenes, que también son buenos. Los orígenes también son muy buenos. Sí, es material que uno ha ido formando a lo largo de su existencia, claro. También es muy bueno. Y la cosa número 2 que dijiste y me gustó mucho es el hecho de estar atento a la retroalimentación. Como escritores, tener un lector que llaman un lector beta o un lector especializado que vaya dándole a uno consejos acerca de la obra es muy bueno. Y porque no, uno cuando está trabajando y trabajando en el mismo texto, no sé por qué llega en un punto en el que no es capaz de reconocer los propios errores en la escritura. Usted repasa y repasa el texto y suena bien, tiene buen ritmo, está bien hecho y se lo pasa a alguien y a la primera le dice, aquí pasa algo que no está acomodando. Entonces es importante hacer ese ejercicio de retroalimentación, pero también es importante mantener un límite ahí. No permitan que en ese proceso de compartir su obra con otros, los comentarios malintencionados y poco profesionales de las personas de las que ustedes se rodeen los afecten, porque en ese abrirse también a las posibilidades se abre uno a la energía no tan positiva de los otros y eso suele apagar muchísimo las intenciones de algunos escritores que no están preparados para que alguien les dé no una opinión, una crítica no tan fundamentada de su obra y eso a veces los destruye muy profundo y cuando uno comparte lo que uno escribe, uno tiene que estar muy blindado y saber diferenciar entre una crítica que le va a ayudar a construir su texto y alguien que lo está criticando o porque no entiende su obra, ¿sí? O porque simplemente no le gusta. Entonces, escuchar es importante, pero también aprender a diferenciar quiénes nos ayudan a crecer en nuestro proceso y quiénes no. Bueno, y por último, ¿qué tal un consejo creativo? ¿De dónde buscan ustedes, en dónde buscan ustedes inspiración a la hora de escribir? En este caso, el compañero, ¿en dónde encuentra usted la inspiración? Porque mucha gente piensa que para inspirarse uno tiene que estar como quieto, esperando a que algo llegue y le resuelva a uno y surja la idea de la nada, pero la inspiración o la creatividad se encuentra en diferentes lugares. ¿Cómo haces tú para ir a perseguir esa creatividad que te genere buenos textos? La inspiración se encuentra todos los días. El detalle es la observación. Bueno, también por la profesión de psicólogo, la observación es muy importante a la hora de crear. Eh, por lo general, yo cuando tengo ya un tema en la cabeza, una vez ya escrito en mi cabeza, ¿sí se escucha? Sí, una vez ya escrito totalmente en mi cabeza, eh, lo traspaso a mi teléfono. Lo primero que hice cuando comencé a escribir, busqué aplicativos para poder guardar mis poemas. El que encontré fue un aplicativo que se llama Wattpad, que es para poder guardar los poemas. Y he mantenido la línea de los poemas en el mismo nivel porque dentro el- del poema de cuentos de Navidad está dentro una serie de un poemario que se llama El silencio de la mar, que lo estoy escribiendo. Y la inspiración me llega de diferentes formas, de películas, de música me llega mucho más rápido. eh, a veces solamente con escuchar una canción, simplemente le doy la vuelta a la canción, la transformo en otras palabras, trato de explicar qué es lo que desea transmitir el autor de esa canción. Eh,
a un poema, también mezclando obviamente mis emociones y las emociones de otras personas. También es el caso de poder escribir de las emociones de otras personas. Como psicólogos vienen personas a mí, se acercan a contarme sus problemas y por lo tanto a veces también saco poemas de ahí, de reflexiones de otras personas. Lo que más trato es de que la poesía que trato de hacerla sea reflexiva en parte para poder cuando las personas lean los poemas, encuentren también una herramienta de psicología para poder alcanzar este bienestar psicológico que tantos anhelos se desean en estos tiempos difíciles donde alcanzar bienestar psicológico es muy difícil o o por el tema económico que a veces no es muy accesible. Y eso es lo que trato de escribir en reflexión y también para que la gente que lea encuentre herramientas de psicología dentro de los poemas. Muchísimas gracias. Me gusta eso de encontrar inspiración a través de otras artes, porque creo que para poder ser un artista uno también tiene que estar internamente nutrido de otras artes. Tiene que, no sé, expandir un poco su conciencia y generar la creatividad. Yo no creo que haya como un mundo creativo que llegue a uno, sino que en la medida en la que yo me alimento del mundo, ser muy observador, estar abierto a la obra de otros, encuentro mi propio camino. Entonces creo que para escribir también hay que ser un buen lector, también hay que ser una persona apasionada de las artes en general para alimentarse a uno mismo y que esto repercuta en esta idea de ser un artista íntegro. Bueno, ¿qué tal si ahora pasamos a mi parte más divertida, que creo que es que nos conversen un poquito acerca de sus obras? ¿Qué tal si buscan la manera de definir su obra en una frase o no sé, si una frase es muy poquito, pues en una idea general, ¿cuál es ese sentimiento que ustedes quisieron transmitir y que definitivamente usted dice es mi plus en esta historia e invitaría definitivamente a un lector a leer su obra? Entonces, ¿qué tal si Freddy nos dice más o menos cuál es esa idea que él condensa en su historia? Bien, bueno, la idea era transmitir esa magia que tenemos en la infancia, en la creencia de estos personajes y el recordar de manera muy grata la tradición, ¿no? de las familias en aquella celebración de la Navidad. Pero en realidad se trata atrás de eso de lo que somos tan mentalmente tan sanos cuando somos niños y fácilmente creemos en esa magia, en esa fantasía, porque no deja de ser magia el creer de que llega alguien como un ser como Papá Noel y creer que es real. Entonces, eso nos llena de fantasía. Básicamente es esa magia, esa fantasía la que he querido transmitir tal cual yo la viví, ¿sí? Porque pienso que hoy por hoy, pues ya desde muy tempranito ya los niños saben que realmente esos no son historias reales, ¿verdad? Sin embargo, las tradiciones se las debe, yo creo que pasar de padres a hijos y a nietos para que no mueran, ¿no? Y hay esa memoria. Magia, fantasía y tradición. Así, Me gusta. así es. Una muy buena combinación. Eh, Majo, ¿qué tal si nos resumes ahí tu idea principal? La idea principal de Natilla Sangrienta o como plus que tú me decías, lo voy a interpretar. Ah, sí, te gusta la natilla, es deliciosa es una natilla, pero te gusta bañada en sangre. ¿Qué tal? Exacto. Ah, sí, muy chévere pasar la Navidad, espectacular. Pero, ¿y tu vecino, el de al frente, cómo está? Se divierte mucho hacer el tradicional Papá Noel en cómic que hacemos en las escuelas para Navidad, pero ¿qué tal si lo haces para burlar aquí con el apoyo de
el colega escritor psicólogo para abordar la depresión? ¿Qué tal si cocinas para sobrevivir a una situación trágica? Una natilla. Eso es buscar los medios para tener una Navidad un poco más llevadera en muchas ocasiones. Y no olvidarnos del vecino, del amigo, de la amiga, que puede que no la pase bien. Tu historia me recordó mucho a una novela de una escritora mexicana, creo que se llama Laura Esquivel, que se llama como Agua para Chocolate. Y toda la novela transcurre como con ese sentimiento de que ella a través de la comida transmite sus emociones de alegría o de tristeza y le comunica a la casa en la que vive cómo se siente a través de la preparación de los alimentos. Y esa combinación entre el mundo íntimo de la cocina y la preparación de los alimentos y la vida familiar o personal me parece que siempre ha sido un match muy chévere y muy bonito y sobre todo muy de escritura de mujeres de alguna forma. El segundo plus que tengo es, vengan a visitar a Santa Marta, vamos a cumplir 500 años. Conozcan lo que tiene para ofrecerle la bella de América. Ahí no ya haciéndonos pensar en las vacaciones, ya basta. Bueno, ¿qué tal si el último compañero que no alcanzó a ver el nombre, la verdad es que estoy en modo Aulio. miope, Aulio. nos Aulio cuenta Brand. un poquito? Sí, mi relato en sí, la base sería lo efímero que somos, la vida efímera que tenemos, porque en la psicología hay una parte que es la tanatología, que es cómo uno va acostumbrándose o cómo uno va aprendiendo eh, a esto de aquí, lo que se llama el trascender, a lo que se llama el morir. La tanatología se la practica mucho con pacientes de enfermedades terminales, personas con cáncer, y este relato va dedicado a que la vida es tan frágil y tan efímera que a veces guardarse todos estos sueños, eh, aunque pueda ser egoísta de nuestra parte, eh, tratemos de cumplirlos, pero sueños que sean beneficiosos para nosotros, no sueños materiales, que quiero, no sé, quiero comprarme una casa, un carro, sino sueños que sean gratificantes para nuestra persona y que nos hagan felices en tiempos donde quizás haya estos momentos que siempre tenemos, porque no siempre hay días magros, siempre hay estos días grises, oscuros, melancólicos, recordar que hemos logrado más que sea uno de estos sueños que tuvimos propósito desde niños, adultos, pequeños, y recordar que hemos logrado esto aquí nos vuelva la capacidad de poder seguir sonriendo o al menos nos inyecte un poco de dopamina a nuestra vida. Paulio, muchísimas gracias por compartirnos un poquito acerca de lo que significa tu relato. Me gusta mucho hacer esto del significado porque creo que en la medida en la que nosotros dotamos de significado a nuestras historias, otros se pueden ir sintiendo aludidos, se pueden ir sintiendo identificados. Yo leo solamente con la intención de sentirme identificada en la literatura de otros, de sentir que hay otra gente en el mundo al igual que yo, que siente, que tiene esas emociones y esas preocupaciones. Y cuando hacemos esta idea de resumir en una frase o en un sentimiento nuestras historias, podemos conectar con los sentimientos de los otros. Quiero recordarle a la audiencia que el día de hoy estamos conversando acerca de Letras y Muérdagos del sello editorial, grupo editorial Letras Negras, y estamos con algunos de los escritores que hacen parte de esta colección y que están aquí precisamente para hablar de ella.
Bueno, ¿qué tal si para ir finalizando esta conversación compartimos nuestras redes sociales, quienes tengan redes sociales y quienes quieran compartirlas, para que la audiencia sepa un poquito más de ustedes, si están en otros proyectos y cómo va su vida como escritores? ¿Qué tal si empezamos por Freddy? Bueno, simplemente Instagram, Fred Vita, me pueden ubicar allí. Y en cuanto a otros libros, están básicamente por otras editoriales y Amazon, ¿sí? Libros de reflexión de otros temas, ¿no? Ahora, como he indicado, pues ya he empezado a colaborar con la editorial Letras Negras y esperamos seguir para adelante. Bueno, me encanta eso que hiciste de comentarnos por dónde estás haciendo la difusión de tu obra, porque aparte de por la página oficial del grupo editorial Letras Negras, que pueden encontrarla normal en Google, si googlean www.grupo editorial Letras Negras, por ahí pueden hacer la compra de esta obra. Pues me gustaría saber si ustedes allá desde sus lugares de origen están haciendo ventas particulares, ustedes mismos están en alguna librería, pues también para que comenten a las personas de sus respectivos países. En el caso de Aulio, que es ecuatoriano, saber si él está divulgando su obra en alguna librería. Entonces seguimos con Majo, que nos cuente un poquito O cómo está haciendo ella la me divulgación. pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, María José Córdoba Acosta, en Instagram, Córdoba 06, y pueden adquirir mi obra Axiología de Pescadores conmigo. Ahora me encuentro trabajando, desarrollando un poco más la narrativa, trabajando en cuentos y poesía. Muchísimas gracias. Y por último, Aulio, por favor. Sí, me pueden encontrar en Instagram como equilibrio mental 92. En ese perfil lo que van a encontrar es análisis de psicología a través del arte, a través de la poesía, de la música, de las películas, de las pinturas. Y estoy en el proceso de la adquisición de los libros para poder traerlos acá a Ecuador, para poder compartir y hacer también la publicación aquí en Ecuador. Estoy con el departamento de compras de Editorial Letras Negras. Bueno, Aurelio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. No olviden que hoy estuvimos hablando de letras y muérdagos y tampoco olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Bye. Bye. Chao, muchas gracias.